¿Listos? Cante con nosotros. Vive, Él vive, por siempre reinará. Fuerte. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Si Él vive en tu corazón, yo quiero que todos juntos aplaudamos así y vamos a avanzar. 1, 2, 3, Fuerte, ¿dónde está? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor. Él te derrotó. Él te derrotó. Consumió el temor. Él resucitó. Brilla como el sol. Consumió el temor. Me hizo vencedor, más que vencedor. Sea bendito el nombre del Señor en esta hermosa hora. Que Dios pueda bendecir siempre tu vida, que el Señor pueda ministrar siempre tu corazón y que hoy podamos estar atentos a la voz de Dios y que podamos escuchar su palabra. Yo quiero en esta hora que me acompañes al libro de Lucas capítulo 6. Vamos a leer de los versículos del 46 al 49 y este tema le hemos titulado Los dos cimientos. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La palabra de Dios en la carta a Santiago nos dice de que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, sino que hay que ser hacedores. Y dice algo más, porque si es como que nos estuviéramos engañando a nosotros mismos si nosotros solo somos oidores de su palabra. ¿Por qué dice que nos engañamos a nosotros mismos? Y me gusta cómo lo ejemplifica otra versión y dice, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Y es tremendo porque esto no es un problema de memoria, no es que la palabra se nos olvide, lo que sucede es un problema de obediencia, no obedecemos a la voz de Dios. Este mismo relato también está en el libro de Mateo, pero a mí me gusta algo que Mateo agrega en este tema, que no lo menciona Lucas. Y dice la palabra del Señor, eso está también en Mateo, en donde dice de que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, de cómo Él les compartía la palabra. Pero yo te aseguro que muchos de esos que se admiraban de la forma en que Jesús explicaba la palabra, eran muchas personas de esta tampoco obedecían, tampoco cumplían sus mandamientos. Y eso es como lo que pasa hoy en día. De repente pasa y después de una predicación, después de un tiempo de servicio en la iglesia, se acercan los hermanos y empiezan ellos a platicar o llegando a sus casas, comentando con otros hermanos o con sus familias y le dice, vieras qué mensajazo el que el pastor hoy sí se dejó usar por el Señor. Y el otro ya un poco interesado le dice, ¿de qué predicó? ¿Cuál fue la palabra? Y se queda el otro pensando, fíjate que no recuerdo, pero yo creo que hoy predicó, no, hoy el hermano predicó de los dos que mintieron, así se llamaba el mensaje.
Y no, el mensaje no se llama los dos que mintieron, se llama los dos cimientos. Pero porque muchas veces estamos escuchando, pero nuestra mente está en otro lado, nuestra atención está en otro lado. Y si a veces ni escuchamos la voz de Dios, ¿cómo vamos a venir a ponerla por obra si ni eso hacemos, ni escucharla? Y aquí es tremenda la palabra porque nos dice que hay que ser oidores, pero nos dice también que debemos de ser hacedores de la palabra. Entonces, ahora yo te pregunto en esta hora, ¿cómo está edificando usted su casa? Y cuando le digo su casa, yo me estoy refiriendo a ¿qué? A su vida misma. ¿Cómo usted la está edificando? ¿Está usted dedicándole el tiempo al Señor que le corresponde? ¿Está cumpliendo usted la parte que le toca y está haciendo la parte en donde Jesús nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice que va a venir por añadidura? ¿Está usted dándole la calidad del tiempo que le debe dar al Señor para estar edificando su casa sobre la roca? Contéstese usted, pero también quiero ir un poco más allá. ¿Cómo está usted edificando las áreas de su vida? Yo no sé qué ha estado haciendo usted durante este tiempo de cuarentena. La mayoría ahora ha tenido un poco más de tiempo, pero yo le pregunto, ¿en qué lo ha estado utilizando? Le pregunto, ¿ha estado aprendiendo algo nuevo? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Ha estado leyendo historia? ¿Un poco de ciencia? ¿La misma palabra del Señor? ¿Se ha dedicado más a la lectura de la palabra? ¿Qué nuevas habilidades está desarrollando usted para ser un mejor trabajador? ¿Para ser un mejor estudiante? ¿Qué está haciendo en este tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿En qué está ocupando su tiempo? Fíjese que la palabra nos dice que para todo nosotros tenemos tiempo. Para todo hay tiempo. Ahora, ¿está usted siendo diligente con ese tiempo que el Señor le ha dado? ¿Lo está aprovechando al máximo ese tiempo? ¿O simplemente están pasando los días y no estamos edificando? No estamos nosotros poniendo buenos cimientos. Entonces, es una buena hora para que usted empiece como a analizar y vea qué está haciendo. Debemos de edificar bien nuestra casa. Debemos tener nosotros buenos cimientos. Porque hay que tener algo claro. Los días de tempestad siempre van a venir. Siempre van a haber días en donde la tormenta se nos viene encima. Hay días en donde las pruebas se nos vienen y debemos de estar listos. Debemos de estar como este hombre, debemos de estar edificando bien. Ahora, yo quiero que analicemos este primer caso. Mire lo que nos dice los versículos que ya leímos. Dice la palabra del Señor en el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tenía un buen cimiento. El tiempo lo había utilizado bien. Fíjese que yo hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un organismo internacional, pero como yo no tenía experiencia, me busqué un amigo que él ya tenía experiencia en esta parte. Él me dio muchos consejos y me dio buenas sugerencias para qué hacer yo cuando me presentara a este lugar. Pero en particular hay algo que a mí me dejó, que todavía lo recuerdo, y fue un muy buen consejo el que él me dio. Y él me dijo, en ese lugar te van a pedir informes y cosas, y hacer las cosas conforme te las están pidiendo. Revisa bien cuáles son las actividades que tienes que hacer y apégate a eso. No vayas a andar haciendo cosas que no te han pedido. Hacer lo que ellos te digan que tenés que hacer. Y fíjese que yo escuché el consejo, pero también lo puse en práctica. Y resultó que era justamente como él me lo había dicho. Entonces yo tuve una buena oportunidad, tuve una buena experiencia, me ayudó mucho eso. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque cada vez que nosotros
imagínate, si nosotros escuchamos los consejos de personas que nos ayudan y nos va bien, cuánto más cuando viene la palabra de Dios, cuánto más cuando el consejo y la palabra viene de nuestro Señor. Porque si nuestro fundamento de verdad está en la roca, que es Cristo, debemos de asegurarnos que Él es el fundamento, pero también debemos de obedecerle y debemos de acatar sus indicaciones, debemos de de cumplir su palabra, de cumplir sus estatutos. Entonces, porque eso es importante en la vida del cristiano, porque ¿qué es lo que sucede ahora? Cuando venga la tempestad, cuando venga la dificultad, aquel que hizo lo que el Señor le dijo, aquel que puso sus cimientos en Él, la prueba vendrá, la tempestad vendrá, pero no va a ser para siempre. Esto es temporal, pero si estamos nosotros fundamentados en la roca que es Cristo, vamos a pasar la prueba. Ahora yo quiero que veas conmigo el segundo caso. Dice en el versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese que Mateo me gusta cómo lo describe, porque Mateo no dice tierra, dice arena. En otra versión dice que era suelo blando. Entonces, a eso es comparado aquel hombre que no se preocupó por obedecer la palabra de Dios. Sí llegó al culto, sí fue a la iglesia, sí se congregaba, pero no era hacedor de la palabra. No se preocupó por poner buenas bases, buen cimiento, que era a través de la obediencia, que era a través de acatar las indicaciones del Señor. Se acomodó, hizo su casa en un lugar donde no le costó levantar cimientos. Eso nos habla de que no valoraba su casa, no valoraba su vida. Siempre le gustó lo fácil, siempre le gustó el no sacrificarse. Y hay algo que debemos de tener claridad, y es que para obedecer y hacer las cosas bien en esta vida, eso hay un precio al que pagar. Y ese es el que muchos no están prestos, no están decididos a hacerlo. Pero en el Señor debe de ser así, porque cuando venga la tempestad, cuando venga la dificultad, y se hizo como este segundo caso, como este segundo hombre, ¿qué va a pasar? Ahí viene el lloro y el crujir de dientes, porque no se preparó para la tempestad. Las tempestades siempre van a venir, las pruebas siempre van a venir, pero ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? La diferencia la va a hacer si edificaste como el primer caso que vimos, o como el segundo. Ahora, yo deseo en el nombre del Señor que no seamos como el segundo caso, sino que seamos diligentes, que seamos hombres y mujeres que trabajemos en la obra del Señor, que nos esforcemos también en nuestros trabajos, a los que estudian también, que se esfuercen en lo que les corresponde estudiar, y tratemos de ser mejor cada día delante de Dios. Preparémonos, porque la tempestad va a venir. Las pruebas van a venir. Hoy mismo estamos pasando dificultades, pero aquel que ha fundamentado su vida en la roca, que es Cristo, esta tempestad va a pasar. Esto va a pasar, pero usted va a seguir firme, va a seguir fiel al Señor, porque tiene buenos fundamentos. Ahora, aquel que está sintiendo en estos momentos que su vida se derrumba, que ya no es lo mismo, que siente que las cosas no están bien, es un buen momento para que podamos tomar en cuenta esta palabra y que podamos ya no solo ser oidores, sino que también ser hacedores de su palabra. Que Dios te bendiga.